Hola, queridos amigos. Quien les habla, el pastor José Manuel Carlos. Les saludo a todos amigos, conocidos, a creyentes, no creyentes, a todos los que nos ven, que nos están mirando. Nuestra iglesia, amada iglesia, que hace tanto que no le vemos, pero bueno, en algún momento ya nos juntaremos otra vez. Para los que están lejos, los que están fuera de Argentina, Chile, Perú, España, Italia, Brasil, de todos los que nos miran de lejos, de las provincias. Un abrazo pero muy grande en el nombre del Señor. En estos días estamos declarando lo que Dios nos ha revelado y es que estamos orando contra 4 principados que están atacando al mundo, y para todos aquellos que recién se incorporan, que no nos han visto, los ministerios de estos principados son enfermedad, miedo, miseria y esclavitud. Repito, enfermedad, miedo, miseria y esclavitud. Apunte su oración a esto. Primero nos humillamos ante Dios y pedimos a Dios que nos dé gracia y autoridad. Y luego reprendemos a todas estas fuerzas del mal y batallamos contra ellas, y hasta que no veamos la victoria cumplida del Señor, no vamos a cesar. Gracias, hay cientos de pastores, amigos, que están ya intercediendo y orando, y Dios nos ha anunciado que esto pasa pronto. Así que un abrazo grande a la distancia en el nombre del Señor. El domingo comenzamos con un tema que le pusimos un título: el tiempo en la eternidad. Y bueno, hablamos algo el domingo, algo también el martes. Hoy jueves quiero hablarles del tiempo en la eternidad, sobre la palabra, las dos formas o los dos tipos de tiempo de los cuales habla la palabra. Cuando usted va al original de la palabra, va a encontrar la palabra cronos. La palabra cronos significa el tiempo del hombre. Estos serían los días, los meses, los años, las horas. El tiempo del hombre en el original se llama cronos. Y en el original, kairos es el tiempo de Dios. Kairos con K de kilo. Kairos, tiempo de Dios, el tiempo eterno, y las acciones señaladas de Dios en el tiempo, que son originadas desde el Kairos. Vamos a mirar, para poder explicar esto para los que están escuchando y dicen, a ver, ¿qué es esto del Kairos, del Cronos? Bueno, estamos hablando del tiempo en la eternidad. El tiempo es el Cronos y el Kairos es la eternidad. Pero para que usted vea cómo funciona esto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 y 7, Jesús estaba casi a punto de subir al cielo y reunido con sus apóstoles, y los apóstoles le hacen o los discípulos, porque había más allí gente, estaban los discípulos y los apóstoles, así que le hacen una pregunta. En Hechos 1, versículos 6 y 7 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Ahí están hablando del cronos del hombre, del tiempo del hombre. ¿Restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, vuelve a repetir el cronos de Dios, y las sazones, ahí se refiere al kairos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Restaurarás el hombre en este tiempo? Y Dios dice, no les toca a ustedes saber el tiempo o los planes exactos que Dios ha trazado en la eternidad. El kairos de Dios no es el cronos del hombre. Y aquí está el kairos y también está el cronos.
Pero ahora vamos a ver, por ejemplo, el Kairos de Dios. Por ejemplo, el martes pasado dijimos que el Señor Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. Esto está en Apocalipsis 13:8. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios en la eternidad, permitió que inmolaran a su Hijo. Es decir, Jesús murió en la eternidad. Pero en el libro de Gálatas 4:4, Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, del cronos, el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, en la eternidad, en el kairos de Dios, en el tiempo eterno de Dios, Dios vio morir a su Hijo. Pero recién se cumplió en lo natural, y lo pudimos ver en lo natural, hace más o menos 2000 años. Lo que pasó en el tiempo de Dios se cumplió en el tiempo del hombre. Esto es lo que está tratando de decir acá. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 57, 8, capítulo 57, tiene unos cuantos versículos. 8, versículo 57, dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, le dicen a Jesús que tenía 30, ¿y has visto a Abraham? Porque un poquito más arriba, ellos decían, hablaban de Abraham, nuestro padre es Abraham, nosotros creemos en la palabra de Abraham, le decían a Jesús. Y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora usted dice, ¿cómo antes que Abraham fuese, yo soy? Y que conoce a Abraham. Es que yo soy es el el kairos de Dios. Siempre para Dios es yo soy. Porque si Jesús le hubiera dicho como nosotros, pensando en el tiempo, antes que Abraham fuese, yo era, porque está hablando en el verbo pasado, yo era antes que Abraham, pero él le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto no entendieron, bien habrá dicho, este tiene un problema, está conjugando mal los verbos. Dice, pero ¿cómo? Tienes 30 años, todavía no tienes 50 años y dice que eras antes que Abraham. ¿Lo conociste o que Abraham te vio a vos? Estamos todos locos. Claro, los religiosos de aquel entonces no podían entender lo que Jesús hablaba o cómo hablaba. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él habita en la eternidad. Y ha estipulado, dice la Biblia, Dios ha estipulado a los hombres los límites de su habitación. Entonces, como Dios es eterno, dice siempre yo soy. En el pasado dice yo soy. Y en el futuro nuestro va a decir yo soy. Porque Él es yo soy, el Dios del presente. Es decir, cada persona está controlada por Dios y Dios sabe dónde está, cómo se llama, dónde nació y cuáles son los planes que tiene para esa persona. Ahora, si esa persona no hace los planes de Dios, Dios va a escoger a otra persona. Y él o ella, que no está haciendo la voluntad de Dios, todo le va a ir mal, va a tropezar y cuando menos lo pensamos ya no va a estar. Como dice la Biblia, mirarás al malo como avanza y de pronto mirarás y no lo verás más. Porque el que no hace la voluntad de Dios desaparece, es una molestia. Ahora, en Job, capítulo 42, versículo 2, el libro de Job
es contemporáneo del Génesis, es del tiempo del Génesis. Lo que pasa es que en el canon de las Escrituras está más o menos allí por la mitad, por donde están los Salmos. Allí el profeta Job dice, en el capítulo 42:2, o en el libro de Job, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ni siquiera los pensamientos que estoy pensando se pueden esconder de ti. Job, sin saberlo, inspirado por el Espíritu, está diciendo acá que vemos el Cairo de Dios anticipándose a los hechos. Él sabe los pensamientos antes que nosotros los pongamos por obra. Y en San Mateo, capítulos 26, versículo 34, nuevamente vemos el Kairos de Dios ahí. San Mateo, capítulo 26, versículo 34, dice, Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aquí Pedro ni siquiera estaba pensando en lo que iba a pasar, ni siquiera estaba pensando en que lo iba a negar. Pero acá se adelantó el Cairo de Dios aún al pensamiento del hombre. Job dice, tú conoces mis pensamientos, pero acá Dios conoce antes que piense. Porque está en la cena con los discípulos y el Señor anuncia que alguien de la mesa lo va a entregar, que se refería a Judas, y entonces Pedro dice, ¿quién es, Señor? Por favor, que no te acontezca esto, yo te voy a defender, te voy a seguir hasta la muerte. Estaba diciendo que él estaba dispuesto a todo, y el Señor Jesucristo se anticipa y usa el Kairos, el conocimiento eterno de Dios. Pedro, te digo, vos me vas a defender, vos me vas a seguir, te digo, antes que el gallo cante hoy a la madrugada, me vas a negar 3 veces. Es interesante. Jesús podría haber seguido usando el Kairos, el tiempo de Dios, y haberle dicho un montón de cosas que iban a acontecerle a Pedro. Le podía haber dicho a Pedro, Pedro, acá me vas a negar, pero luego te vas a restaurar. Yo voy a sanar tu corazón. Te vas a levantar. Ojo, te van a meter preso, Pedro, pero yo voy a mandar mi ángel y en forma milagrosa para los hombres te van a sacar de la cárcel. Y luego cuando estés allí afuera, te voy a usar con poder y milagros. Vas a ver el poder de Dios y la gente va a estar creyendo tanto en el poder de Dios que está en ti, que van a poner las personas al costado del camino para que tan solo tu sombra pase y los toque, creyendo que la sombra tuya los va a poder sanar. Vas a ser una persona importante, Pedro. Esto no se lo dijo, pero Jesús lo sabía. Y usted me dice, ¿cómo sabe que lo sabía si no lo dijo? Bueno, porque sé lo que dijo más adelante. Cuando Pedro le dice al Señor, pensando en Juan, que era jovencito, si vos te vas al cielo, Señor, ¿qué hay de este? Como diciendo, ¿quién va a cuidar de este jovencito? Y el Señor le dice a él, preocúpate por ti, porque un día te atarán y te llevarán de acá para allá, como diciendo, vos creés que todo, porque Pedro era impulsivo, creía que todo lo podía con su fuerza. Y el Señor Jesús le dice, no solamente a él, vos, pero le estaba diciendo, piensa en vos, en el otro no te preocupes, porque yo lo cuido y te cuido a vos. Nosotros estamos en las manos de Dios, no en las manos de los hombres. Pero nosotros tenemos que saber que Dios está ahí, sabiendo nuestro futuro, así como conoce nuestro presente y como los conocía antes de aparecer en este mundo. Pero Dios quiere que actuemos por fe, que confiemos en Él como confían los niños en un padre. ¿Vio cuando el padre le dice a un chico, mirá, para tu cumpleaños te voy a regalar una bicicleta?
Y el chico no sabe que el padre no tiene un peso, que no puede comprar ni un escarbadiente. Pero se lo dice papá. Y él va a salir al vecindario de los amiguitos diciendo, mi papá me va a regalar una bicicleta. No piensa cómo lo va a hacer, de dónde va a sacar. Él cree que el papá se lo va a dar porque el papá lo dijo. Bueno, el Señor dijo que nosotros tenemos que ser como niños. Creamos en Él. Si Él lo dijo, o si Él dijo algo, Él lo hará. Mire, acá voy a entrar un poco más profundo, los voy a hacer pensar otro poquito. El Kairos de Dios está revelado a nosotros, a los creyentes, a los que leemos la palabra. El Kairos, la eternidad, los planes de Dios para este tiempo del Cronos, el Kairos de Dios está revelado en parte a nosotros. Lo que no nos reveló el Señor ni a través de Jesús son los temas específicos y los detalles específicos. Nosotros tenemos un conocimiento global, sabemos cuál es el fin de los que creemos en Dios, sabemos del cuidado de Dios, pero no sabemos cómo nos va a cuidar, cómo va a solucionar nuestros problemas, pero eso no nos tiene que preocupar. Nosotros tenemos que saber que si Él prometió, Él lo va a hacer. Es decir, vivimos en el tiempo del hombre, en el Cronos, pero tenemos que confiar en el Kairos de Dios. El Kairos de Dios tiene que ver con sus promesas para nosotros y para el cumplimiento de su palabra. Ejemplo, si nosotros no sabemos lo específico, pero sabemos, por ejemplo, que Dios siempre nos oye, porque Él dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si piden algo en mi nombre y de acuerdo a mi voluntad, yo lo voy a hacer. Ahora usted dice, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Porque si yo tengo que orar conforme a su voluntad, yo tengo que saber qué es lo que quiere hacer. Digo, mire, Dios nunca va a hacer algo si no se lo consulta o se lo dice a su iglesia. En el Antiguo Testamento se lo decía a los profetas. Y en el Nuevo Testamento se lo comunica a la iglesia antes de hacerlo. Si no, mire, vamos a ir al Antiguo Testamento. Hay un libro un poquito difícil de encontrarlo, que es Amós. Amós, en el Antiguo Testamento. Es el profeta. Está escondido allí entre Joel y Abdías, es muy difícil. Amós, pero anótelo y después lo ve en casa, tranquilo, en la Biblia. Amós capítulo 3, versículo 7, se lo repito para que lo anote. Amós capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada Dios sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Antes de destruir Sodoma, Dios vino a Abraham a decirle que lo iba a destruir. Antes de destruir la raza humana, Dios vino a Noé, antes de mandar el diluvio, y le dijo lo que iba a hacer. Antes que Él venga la segunda vez, o cuando venga a buscar a su iglesia, Él se lo reveló a su iglesia. Y entre tanto, entre las cosas que Él quiere hacer, nos va revelando. No va a hacer nada Dios sin comunicárnoslo antes. Nosotros sabemos de su poder, sabemos de su amor, de su justicia, y sabemos que nos ama tanto, pero tanto. El amor de Dios es tan impresionante hacia nosotros que Dios ha querido compartir con nosotros todos sus planes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mire, nuestras oraciones es lo que necesita el Espíritu Santo, nuestro Dios,
es lo que necesita para hacer la voluntad suya. Pero usted dice, pero ¿cómo? ¿Dios no es libre, no es soberano? Sí, sí, pero Dios le dio autoridad al hombre. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, le dio autoridad sobre toda la creación ahí. Esta autoridad nunca se la quitó. Lo que pasó es que cuando el hombre se separó de Dios, perdió la guía de Dios, perdió la comunión con Dios. Y esta autoridad que tiene sobre la creación, ahora, sin la sabiduría y la dirección de Dios, le viene a ser de tropiezo. Porque el hombre es religioso por naturaleza. Y cuando digo religioso, no es que tiene que practicar una religión, tiene que tener una relación con Dios. Y cuando no tiene esta relación con Dios, busca una relación con algo, con alguien. Se vuelve, no sé, se equivoca de camino. Empieza a buscar los brujos, los adivinos, empieza a seguir religiones falsas, entra en terrenos peligrosísimos. ¿Por qué? Porque tiene necesidad de tener alguna relación superior a lo natural. Y aunque la persona diga yo no creo, yo soy ateo, yo soy agnóstico, tiene necesidad de creer en algo. Si no, su vida va a terminar muy pronto. Y esa fe que no está dirigida a Dios le trae problemas. Pero esta persona, cerca de Dios o lejos de Dios, tiene esa autoridad. Tiene la autoridad para pedir a Satán que haga cosas. Y el diablo entra a este mundo por la autoridad que le da el hombre. Por eso el hombre está como está y está en tan mala situación, con tantos problemas, que a veces aún hay creyentes que se enojan contra Dios. Pero no es que Dios permite, es el hombre el que permite las cosas acá en la tierra. Luego el mismo hombre, pero creyente, la misma mujer, pero creyente, es la que tiene la voz de Dios, que tiene la autoridad también tanto como aquel o aquella que está separada de Dios. Pero este tiene la autoridad de Dios, la comunión con Dios, y es el que puede dar la palabra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo sé que Dios quiere sanar, yo sé que Dios quiere libertar, yo sé que Dios quiere salvar, que todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro lo quiere hacer Dios y lo puede hacer. Pero como yo tengo autoridad y usted tiene autoridad dada por Dios, Él nunca va a pasar por encima la autoridad hasta que nosotros no demos la palabra, no solicitemos su intervención. En estos días que Dios nos revela que hay personas corruptas y satánicas que han hecho pactos para que Satanás opere en este mundo y los principados comenzaron a operar de una manera diabólica y satánica muy fuerte, los únicos que pueden contrarrestar esto y terminar con esto es la iglesia de Jesucristo. Aunque algunos nos digan que somos, no sé, que nos creemos superhombres o supermujeres, que somos, no sé, que pensamos en las estrellitas, en las cosas de ciencia ficción, cualquier cosa que nos puedan decir, no se preocupe. Los únicos que tenemos la comunión y la autoridad y la relación con Dios somos los hijos y las hijas que hemos recibido a Cristo en el corazón. Y cuando nosotros pedimos a Dios algo que está de acuerdo a su voluntad, que es el bien, la sanidad, la liberación, Dios opera al toque, pero espera que su pueblo, su iglesia, se lo solicite. ¿De dónde sacó esto? Búsquelo en Primera de Juan. Primera de Juan. No el Evangelio de San Juan, sino Primera de Juan. Capítulo 5, versículos 14 y 15. Y aquí hay revelación. Sencilla, pero revelación al fin. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15,
Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si pedimos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, no van a venir. Pero si pedimos cosas conforme a su voluntad, tenemos la confianza. Y si sabemos que Él nos oye, dice, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo volvemos a leer. Quizás son textos que los leímos tantas veces, pero ahora, mirando un poco la profundidad del kairos de Dios, lo entendemos más. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no, no nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy pidiendo algo porque se me antojó a mí, o estoy pidiendo algo para que le venga mal a alguien, supóngase, este patrón me tiene cansado, Señor, sácalo, que se enferme, que le pase algo, no te va a oír Dios. Si estás pidiendo a Dios cosas que no son su voluntad, Señor, quiero ser grande, quiero ponerme en alto, que ese orgullo del hombre, a fulano de tal, traerlo que se humille debajo de mis pies, Dios no te va a oír. Pero si en estos días nosotros estamos orando, intercediendo, que la paz vuelva a la tierra, que estos principados se vuelvan de dónde salieron y contra quiénes fueron enviados, que se vuelvan contra quien los envió, que se vuelvan al abismo. Les ordenamos en el nombre de Jesús. Dios lo quiere hacer, lo puede hacer. Está esperando la palabra de autoridad de hombres, de mujeres que tienen la autoridad y la palabra de Dios. La palabra que nosotros le damos es lo que necesita el Espíritu Santo para obrar. No va a obrar si no le oramos, no hablamos con Él y no hablamos con estas autoridades. La semana que viene le voy a hablar un poco de los pactos, para que usted se dé cuenta el poder del pacto. Por ejemplo, cuando Jesús sirve la cena, la Santa Cena, y Él levanta la copa para tomar la cena, la copa del Señor, y dice, este es el nuevo pacto que haré con vosotros, en mi sangre. Es el nuevo pacto, en mi sangre. Ese pacto rompe todos los pactos. Los pactos se hacen entre dos. Y Jesús hizo pacto con nosotros. Él ofreció su sangre por nosotros y nosotros la aceptamos o no. Si la aceptamos, nosotros somos lavados con esa sangre y nuestros pecados son perdonados delante de Dios y la comunión que estaba rota por el pecado entre Dios y nosotros se une. Y ahora somos uno en el Espíritu de Dios. Cuando nosotros ordenamos en el nombre de Jesús este pacto de la sangre de Cristo, rompe cualquier otro pacto. Mientras que los satanistas, mientras que estos que han hecho pactos con personas diabólicas, corruptas, pecadoras, estas personas que han hecho estos pactos no tienen autoridad bajo el pacto de la sangre de Jesucristo. El pacto de la sangre de Jesucristo supera cualquier pacto aquí en la tierra, porque es un pacto con el Creador. Entonces, mis estimados amigos y oyentes que me están mirando, no se confunda. Yo conocí un pastor cuando venía a predicar a nuestra iglesia que él decía, acá mandamos nosotros. Y cuando él terminaba de predicar, yo a veces lo interpelé, le pregunté, pastor, ¿no le parece que esto de que acá mandamos nosotros suena un poco fuerte? Y dijo, es la verdad. Fíjate que lo que dice acá, me llevó a Timoteo. Y dice, quiero que todos los hombres, creyentes, mujeres, levanten manos santas
y oren por los que están en autoridad, por los que nos presiden. Está hablando de los gobiernos, el presidente de la nación, los que hacen las leyes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Oren por los que están en eminencia para que tengamos paz. Quiere decir que si nosotros oramos, vamos a tener paz. No dice, díganle al presidente que oren, díganle que... No, ustedes oren. Aten, reprendan, y todo lo que aten aquí en la tierra será atado en el cielo, dijo Jesús. Y todo lo que desaten aquí en la tierra será desatado en el cielo, porque la iglesia tiene la autoridad de Dios a través de Cristo. Y aunque muchos digan que la iglesia no, que le molesta a la iglesia, que vamos a boicotear la iglesia, no se haga problema. Mientras la iglesia esté aquí, el poder de Dios está en la iglesia. Dios está con sus hijos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les digo, son más los que están con nosotros que los que están contra de nosotros. Y si tal vez usted está allí sonriente del otro lado, dice, a ver. Ustedes que están hablando allí, usted es uno. Usted dice, somos muchos, pero yo lo veo a usted nada más. Bueno, quiero contarle una historia para terminar que los creyentes la conocemos muy bien. Que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 11 al 13. Esto está en el Antiguo Testamento. Es una historia verídica que pasó en el tiempo del profeta Eliseo. Vuelvo a repetir, Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 11, y leemos hasta el 13. Perdón, se me escapó el Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. A ver, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 11, y leemos hasta el 13. Dice, y el corazón del rey de Siria. El rey de Siria eran los malos que estaban atacando a Israel. El corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, le dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Es decir, ¿quién nos está vendiendo? Entonces uno de los siervos, versículo 12, dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Bueno, la historia sigue. Los que ya conocen la Biblia saben lo que pasó. El rey de Asiria quería destruir a Israel. Y se encerraba con su comandante, sus directivos alrededor de él, su séquito, y hacían planes. Vamos a atacar así, los vamos a esperar allá. Y cuando llegaba el momento, Israel lo atacaba antes y sabía por dónde iba a pasar y los destruía. Entonces, el rey, esto pasándole ya varias veces, trae hacia él los comandantes, los superiores, y dice, a ver, ¿quiénes de ustedes me está vendiendo? Para que ellos sepan antes que nosotros actuemos, que sepan lo que vamos a hacer. Y uno de ellos dijo, no, rey, lo que pasa es que lo que tú hablas en tu cámara más secreta, el profeta Eliseo le dice al rey de Israel lo que tú estás planeando en la cámara más secreta. Porque aunque vos estás encerrado planificando cómo destruir al pueblo de Dios, Dios le revela al profeta para que le diga al rey lo que tú estás planeando. Así, dice el rey, vamos con todo el ejército. Si él es uno solo, búsquenmelo, díganme dónde está y lo vamos a ir a buscar. Lo quería matar. Así que una mañana se levanta Giezi, el amigo del servidor de Eliseo, sale afuera y ve un enorme ejército ahí afuera con su comandante al frente y dijo, ay mamita querida,
Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Como dice el Chapulín Colorado, ¿no? Así que entró corriendo adentro, lo llamó a Eliseo, que se estaba alistando para salir, y dice, Señor mío, afuera hay un ejército, nos van a matar. ¿Ah, sí? Dice Eliseo, a ver, sale afuera, dice, están todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos van a matar. Y entonces Eliseo le dice a Dios, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea, para que sepa que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A Eliseo Dios le abre, a Giesi Dios le abre los ojos y ve a la espalda de Eliseo carros de fuego, gente de a caballo, con armamentos sofisticados, terrible ejército celestial, esperando la voz de Eliseo, esperando que Eliseo dé la orden. Y claro, cualquiera de ustedes diría, mamá mía, qué matanza, ¿cómo habrán peleado? No, que el angelito más chiquito destruye 1.000.000 de personas. Así que Eliseo dijo, hiérenlo, hieran al ejército con ceguera. Esa fue la guerra. Lo dejaron todos ciegos. Así que Eliseo salió, agarró al comandante del ejército y dijo, tómense de la mano, agárrense todas las manitos, vamos y que los voy a guiar. ¿Cómo tienen que salir de acá? Y los llevó y los puso en el medio del ejército de Israel. Cuando el ejército de Israel ve que todos estos ciegos están ahí, una multitud que no puede ver. Claro, el rey quería destruirlos a todos. Eliseo dijo, no, déjalos ir, para que sepan que Dios está con su pueblo. Déjalos ir. Los podíamos matar, porque no pueden pelear contra Dios, no hay manera. Así que los vamos a dejar ir. Devuélvele los ojos, lo tocan los ángeles al ejército, le vuelven los ojos y se ven sitiados, se ven rodeados por el ejército de Israel. Y Eliseo dice, no, váyanse, el rey de Israel los deja ir, les va a perdonar la vida, porque Jehová pelea con nosotros y por nosotros. Y la Biblia dice que el rey de Asiria nunca más volvió, porque sabía que si quería tocar a los hijos de Dios, se enfrentaba contra Dios. Y contra Dios no hay manera de vencer. Mis estimados amigos, estamos en un momento que para el mundo es muy difícil, pero los únicos que tenemos la respuesta somos los hijos de Dios. Y en la misma situación que estaba Eliseo, porque tenemos el mismo Dios de Eliseo. Estamos en el tiempo del hombre, pero Dios que está en el Kairos, Él puede obrar con el poder de la eternidad. Entrar en el tiempo y en un minuto cambiar la situación en que vive el país. Si tan solo los hijitos y las hijitas de Dios comienzan a clamar a su Dios y a ordenar que las fuerzas del mal se vayan, Dios en un momento cambia la situación. Ahora, tal vez que está mirando este mensaje, escuchando esto, dice, la verdad, me parece tan fantasioso, cómprate una Biblia y léelo, porque la palabra maravillosa que está aquí, que la estamos leyendo y compartiendo, es la palabra que permanece para la hora que pasa. Esta palabra vino del cielo, vino del Kairos de Dios y entró en el Cronos del hombre, para que el Cronos del hombre sepa que hay un Kairos superior que puede cambiar toda y cualquier situación. Si tú estás allí con un problema y eres desconocedor de la palabra y no conoces a Jesús, Él puede ayudarte y puede cambiar tu vida en un instante. El poder de Dios está en vigencia y Él quiere obrar. Solamente que digas la palabra de fe conmigo y Dios cambiará tu vida y será salva toda tu casa. Ora conmigo. Padre eterno, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Ayúdame a mí y a mi familia.
que ellos también puedan oírte y escuchar tu voz. Pero muy especialmente recíbeme a mí. Perdona mis pecados, mis errores, mis orgullos, todas mis equivocaciones. Perdóname, Dios, vengo a ti, recibo a Cristo como mi Salvador y quiero pedirte perdón y rogarte que me recibas en tu reino. Padre, yo sé que este es tu deseo, como dijo el predicador en esta noche. Y sabiendo tu deseo, sé que tú me oyes. Y si tú me oyes, tengo la respuesta ahora. Sé que tú me recibes en tu amor. Gracias por Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Cuando termines de charlar allí o si estás solito, enciérrate en un lugar y busca a Dios. Cómprate una Biblia y lee la palabra de Dios. Y al pueblo de Dios que está en casa, le mando un gran abrazo allí donde se encuentra. Y quiero decirles a ustedes también, Dios no ha cambiado. Los hombres cambiamos, los hombres pasamos, porque los hombres estamos en el cronos, en el día, en los meses, en los años. El hombre vive en el cronos, pero Dios es eterno y está en el kairos. Y el kairos de Dios está ofrecido a la iglesia y a todo aquel que en él crea, para que no se pierda, mas tenga vida eterna también. Ruego en esta noche, Señor, por todos tus hijos donde ellos se encuentren. Fortalece sus vidas y en estos días de lucha y de intercesión, dales la palabra de sabiduría y la autoridad necesaria para que todo lo que ellos oran en tu nombre, en el nombre de Jesús, tú respondas con poder, Señor. Levanta al caído, restaura a aquel que no tiene fuerzas y que cada hijo o hija tuya tenga en estos días una experiencia nueva contigo y que el gozo de la salvación sea nuevo a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.